Ok, el problema 5.4-15. Tenemos este circuito. Nos están pidiendo que encontremos I0, esta corriente que pasa por acá, que está en una resistencia entre los nodos A y B, donde va a estar el voltaje Thevenin. Eh, lo que voy a hacer es utilizar serie paralelo para resolver este circuito. Perdón, estoy suspendiendo la computadora. Ok, bueno, pues el voltaje de Thevenin que estoy buscando, eh, como dije, eh, va a ser igual al voltaje que hay entre A y B, pero eso no lo sé aún. Así que voy a redibujar el circuito, desconectando esa resistencia y dejando nomás esta parte del circuito. Entonces, pues el circuito me quedaría así, de que aquí voy a poner la resistencia de 96 ohms. Y pues al dejarlo desconectado sin esta parte, es como que este no se vuelve pues este, ¿no? O sea, se vuelven los mismos. Y el nodo B se vuelve el mismo que ese nodo. Por eso queda 96. Este va a ser el nodo A. Y aquí entonces quedaría esta resistencia de 32 ohms. Entonces aquí estaría mi fuente de voltaje de 20 volts. Eh, Este sería mi nodo B. Sería la resistencia de 120. Está acá. Y pues del otro lado estaría la de 30. Entonces aquí, eh, si nos ponemos a analizarlo, la forma en la que lo redibujé, por aquí pues como estos dos pares de resistencias están en, en paralelo con esta fuente de voltaje, significa pues que va a haber una corriente que va de mayor a menor potencial y de mayor a menor potencial, así, ¿no? Entonces esa corriente, esas dos corrientes yo las puedo encontrar. Esa sería I1 y sería I2. Le voy a poner I2. Entonces, para encontrar la corriente esa, nomás tendría que utilizar ley de Ohm. Entonces, la corriente I1 va a ser igual a los 20 volts de la fuente de voltaje más la suma de las resistencias 96 más 32. Esto me va a dar igual a 5,32 avos de ampere. La corriente I2 va a ser igual los 20 volts sobre 120 más 30. Eso me va a dar igual a 2 quinceavos de ampere. Y ya con estos datos puedo encontrar los voltajes de aquí usando de nuevo la ley de Ohm para sacar el voltaje que hay que hay en cada resistencia. Entonces aquí 20 5,32 avos por 96 daría 15 volts de mayor a menor potencial. Y aquí tendría
5 volt de mayor o menor potencial. 2 sobre 15 por 120 son 16 volt. Tendría de mayor a menor potencial. Y aquí serían 4 volt de mayor a menor potencial. Entonces, pues aquí, ya que necesito encontrar el voltaje que hay entre de A a B, voy a hacer un camino cerrado. Ajá. Y en ese camino cerrado voy a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario para encontrar pues AB. Entonces tendría que 15 volts, que es este voltaje, más el voltaje AB, más menos 16, porque es de menor a mayor potencial, debe ser igual a 0. Entonces, si resuelvo esto, va a tener que el voltaje AB ser igual a 1 volt. Y pues esto es igual a mi voltaje de Thevenin. Así que ya encontramos el voltaje de Thevenin, este es el primer paso. Ahora falta encontrar la resistencia de Thevenin. Y para eso voy a poner en cortocircuito este circuito, ¿no? Entonces voy a redibujar de nuevo el circuito. Rápidamente. Entonces aquí sería B. $32, aquí hay 30, 120 ohms. Son los 20 volts. Entonces, pues este es A y este es B, ¿no? Lo que voy a hacer es cerrar el circuito por acá. Y entonces por aquí voy a pasar mi corriente en corto. Entonces, esto ya es un circuito completamente distinto. Para manejarlo mejor, ir resolviendo pues por serie y paralelo. Voy a redibujarlo de nuevo. Bueno, pero primero voy a etiquetar estos nodos, ¿no? Este va a ser C y este va a ser D. Entonces este va a ser C. Esta va a ser mi fuente, ¿no? De voltaje. Aquí va a estar. No. Es que al ponerlo en corriente. En corto, perdón. Este y este no pasan a ser el mismo. Aquí le podría poner B también. Pero le estoy poniendo A. Entonces, estas resistencias van a estar conectadas así. Es para reimaginarlo mejor, ¿no? Esa sería la de 96 ohms. Esta es la de 120. Y pues si nos damos cuenta, las resistencias están en paralelo. Bueno,
ambos pares de resistencias están en paralelo. Entonces puedo redibujar las resistencias así y nomás me quedaría pues, una pirámide, ¿no? Bueno, un triángulo más bien. Eh, Esta sería la fuente de 20 volts. Este sería C, este D, este A. Entonces así quedaría una resistencia. Así quedaría otra. Entonces para encontrar el valor de esas resistencias tengo que hacer la suma inversa de ambas. Entonces de esta resistencia, que no sería esta, pues tendría que sumar 1 sobre 96. 1, bueno, 1 entre la suma de un 96avo entre un 120avo. Y eso me da 160 sobre 3 ohms. Pues la otra resistencia sería la suma inversa de ambos. Y esto me daría 480 sobre 31. O sea, se los pongo aquí. 160 sobre 3 ohms. Y pues de aquí ya puedo sacar el voltaje aplicando bueno, puedo sacar el voltaje aplicando la ley de Ohm, pero para eso me hace falta la corriente o una corriente que da la forma del circuito, pues iría así, ¿no? Iría de mayor a menor potencial. Entonces para calcular esa corriente lo que tengo que hacer es pues aplicar la ley de Ohm, los 20 volts sobre la suma de ambas resistencias, que es entonces esto me daría una corriente de 93 sobre 320 amperes, manejando fracciones porque decimales es un poquito más impreciso, pero total, con esta corriente voy a sacar los voltajes que hay entre C y A y A y D. Entonces multiplicando pues ley de Ohm, aquí tendría 31 medios de volt de mayor a menor potencial, y aquí tendría 9 medios de volt de mayor a menor potencial. Esto cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces puedo redibujar de nuevo mi circuito aquí, solo que lo voy a poner un poquito diferente. Se va a parecer mucho al de problemas que hemos visto antes. Sería mi nodo C. Sería la resistencia 96. Sería mi nodo A. Nodo B. Entonces aquí pues esta es la corriente en corto que estamos buscando, ¿no? Estos voltajes pues este es el voltaje que hay entre C y A. Entonces sería 31 medios de volt
de mayor a menor potencial. Y aquí estaría el otro voltaje que encontramos, 9 medios de volt de mayor a menor potencial. Entonces, con estos voltajes puedo sacar las corrientes aplicando ley de Ohm. Entonces aquí tendría 31 sobre 192 amperes. Por este lado tendría 31 sobre 240 amperes. Por acá tendría, aplicando ley de Ohm, 3/20 de amperes. Por acá 9 sobre 64 amperes. Entonces, nomás hay que aplicar ley de Kirchhoff en el nodo A. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A, lo que sale, bueno, lo que entra, que es 31 sobre 192 amperes, va a ser igual a lo que está saliendo del nodo A, que es la corriente en corto, más 9 sobre 64 amperes. Eso nos da que la corriente en corto va a ser igual a un 48avo. Entonces esa es nuestra corriente en corto. Podemos encontrar ya la resistencia de Thevenin, que sería igual a el voltaje que habíamos encontrado, que es un volt sobre pues esta corriente, 1 sobre 48. Esto nos da pues 48 ohms. Entonces por dibujar mi circuito de Thevenin, un volt, mayor o menor potencial, pero recuerden que al inicio del problema pues teníamos esta resistencia. Uy, 32 ohms. Y pues por aquí está pasando esta corriente I0 que estamos buscando. Entonces, para encontrar I0, voy a aplicar la ley de Ohm, porque estas dos resistencias pues me forman un circuito cerrado, y como están en serie con esta fuente de voltaje, I0 sería el voltaje, es el volt sobre con la suma de ambas resistencias, I0 sería igual a 1 sobre 80 amperes. Y así quedó resuelto este problema.